Jesús dijo en San Juan 10, mis ovejas conocen mi voz. Una voz, por supuesto, es su palabra cuando Él está hablando. Mis ovejas conocen mi voz. Para ellas mi voz ha sido probada a ser la verdad. Ha sido vindicada que sí es mi voz. Ahora fíjense, ellas no están sujetas a seguir ninguna otra voz. Ellas no lo harán. Mis ovejas conocen mi voz, mas al extraño no seguirán. En otras palabras, ellas no entenderán una voz teológica que esté enseñando contrario a la palabra. Las ovejas no entienden eso. Igual como el águila de anoche que no podía entender el cloqueo de la gallina. Ellos no lo entienden porque él era un águila. Y es igual con un genuino hijo de Dios nacido de nuevo. Ellos entienden únicamente las cosas que son de Dios. Ahora alguien dice, pues mire, uno puede hacer esto, es mi pensar, eso yo creo que sea de esa manera, yo creo que los días de los milagros han pasado, yo no creo que eso sea sanidad, yo no creo esto. Ahora, un cristiano genuino, nacido de nuevo, eso nunca parará en sus oídos, él no lo entiende para nada. ¿Y cómo pudiera un hombre que cree en Dios y que puede leer la Biblia y ver que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, jamás aceptar tal cosa como esa? Yo no lo entiendo. Así que ellos no se apoyan en su propia prudencia, así como un bebé. Si usted toma un bebecito y cuando nazca permita que él se apoye una vez sobre el seno de su madre, que se nutra de ella, la leche tibia, que apoye su cabecita sobre el seno aunque él tenga solo unas cuantas horas de nacido. En un día o dos apártelo de su madre y entréguelo al pecho de una madre extraña. Él estirará sus pies al aire y gritará. Esa no es su madre. Vean, él ya ha tenido algo al respecto, porque él es parte de esta madre. Y la naturaleza le ha provisto a él una manera de conocer a su propia mamá. Y si la naturaleza le ha provisto la manera a un bebé para que conozca a su madre, de la cual ha nacido, ¿cuánto más lo habrá hecho él con un hijo de Dios que es nacido por el Espíritu de Dios? Él conoce a su mamá. Él conoce, porque él nació de la palabra. Y él entiende la palabra. Póngalo en un lugar extraño. Él ciertamente estará fuera de lugar. Se saldrá de allí tan pronto como pueda, porque él no se apoya. Alguien dice, ahora espera, querido, esta ahora es tu mamá. Esa no es su mamá, porque él tiene una manera de saber que él es parte de esta madre acá, la cual es su madre, y ninguna otra puede tomar su lugar, jamás. Él conoce su propia madre. Fíjense cómo es que eso es tan cierto. Así Dios ha hecho todo conforme a su género. El ganado conforme a su género. Muchas veces al bajar una manada, traemos manadas enteras de ganado y los pequeños becerros. Yo me preguntaba, ¿cómo hacían para reconocer a su propia madre? Pues ellos, al bajar de las montañas, el ganado estaba todo mezclado. Una vaca que está con su becerro, quizás un becerro con hambre pudiera nutrirse un poco de otra madre, si tiene mucha hambre. Pero cuando los deteníamos allá en la pradera, esa mamá pasaba a través de todas las vacas y becerros hasta encontrar al suyo. Y el becerro estaría corriendo hacia su mamá. Él conocía ese cierto sonido en su bramido. Y ella estaba bramando por ese becerro, y las otras madres estaban bramando a tal grado que uno ni siquiera podía oír sus propios pensamientos. Sin embargo, ese pequeño becerro sabe encontrar ese cierto llamado a su madre porque es parte de la madre. Y un cristiano nacido de nuevo del cielo, él es parte de esta palabra. Correcto. A otra madre, él no seguirá. Él es parte de la palabra. Él se queda con la palabra. Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién puede prepararse para batalla? Dijo Pablo. Él conoce el sonido de la palabra. Fíjense cómo es esto. La mano predestinada de Dios, siguiéndolo siempre. Él sabe que él fue ordenado y que está en la verdad del Evangelio. Él sabe que nació por el Espíritu de Dios. Él sabe que el Espíritu de Dios no puede negar la palabra de Dios. Por lo tanto, a un extraño, él no seguirá. Fíjense cómo estaba mirando algo que tenía apuntado aquí. Lo pasé por alto.
Pero sucede que vi la lectura de la Escritura y pensé en referirme a esto de nuevo. Fíjense cómo sus propias ovejas predestinadas los siguieron a él. Allí mismo en los días de los más grandes teólogos que jamás hemos tenido. Ellos salieron porque lo conocían a él. Ellos sabían lo que la palabra había prometido para ese día. Ellos sabían cómo debía ser el Mesías cuando él viniera. Y Simón Pedro vino a él, el cual era únicamente Simón en ese entonces. Y Andrés había tratado de hablarle acerca de todo eso. Este hombre es el Mesías. Pues Simón, por supuesto, él quizás era un poquito testarudo. Y él no quería ir. Pero cuando él llegó ante la presencia de Jesús, cuando Jesús dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Ahora, sabemos que Jesús les dijo a sus apóstoles que Él los conocía, y eso desde antes de la fundación del mundo, y que ellos eran los atributos de sus pensamientos. Por lo tanto, siendo que esa simiente estaba en Él, y Él sabía que la palabra decía y que había sido prometida, que el Mesías sería un profeta. Y cuando Él vio eso, allí mismo dejó de pescar. Él supo entonces que abandonaría sus redes, porque él iría y llegaría a ser un pescador de hombres. Ahora, había otros parados allí, que vieron las mismas obras y lo clasificaron como espíritu maligno. Esos eran los teólogos, porque no era al gusto de su enseñanza teológica. Y ellos lo rechazaron porque se apoyaron en su propia prudencia, según sus doctores, siendo que Jesucristo vino según el cumplimiento de la palabra de promesa, y ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Ellos se apoyaron en lo que los sacerdotes decían y en lo que la iglesia decía, en vez de sobre lo que Dios dijo. Ahora, Jesús los reprendió por eso. Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros afirmáis que tenéis vida eterna. Y ellas son las que testifican de mí. Estas Escrituras que yo os estoy pidiendo escudriñar, ellas os dicen quién soy yo. Pero ellos no se apoyaban en lo que decía la palabra, sino que se apoyaron en la prudencia que ellos tenían. Ellos se apoyaron en su propia prudencia. Y la Escritura nos dice que fueron velados. El velo de su propia teología los tenía cegados. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿a qué está llegando usted? Yo solo estoy llegando a esto. Esa cosa está ocurriendo otra vez. Al grado que hombres y mujeres y personas se apoyarán en una cierta iglesia a la que ellos se han unido y a la que pertenecen, sin importar lo que dice la palabra de Dios al respecto. Ellos siguen con eso, apoyándose en su propia prudencia e ignorando la palabra de Dios, como si nunca hubiese sido escrita. Es una simiente de vida humana sin germinar. Tiene la vida física, pero sin vida espiritual para ser vivificada. El velo estaba sobre sus rostros. Ahora fíjense, ellos tenían sus propios pensamientos de lo que Dios debería ser. Ellos tenían sus propias ideas de lo que el Mesías debería ser. Pero la palabra declaró lo que debía ser el Mesías. Ahora, vean, ellos tenían su propio entendimiento de lo que él sería. No hay duda que el sumo sacerdote dijo, todos mis sacerdotes, bajo mis órdenes. Ahora, cuando venga el Mesías, hemos construido aquí un gran templo, hemos hecho todo esto, y la Biblia dice, él prestamente vendrá a su templo, y todas estas cosas. Cuando él lo haga, el Mesías pasará hasta aquí, y se dará a conocer él mismo con nosotros, y dirá, yo soy el Mesías, yo he llegado. Yo soy ese Mesías que ustedes han estado buscando. Pues, cuando él por fin vino, él vino en una manera tan diferente a como ellos pensaron que sería, que ellos no lo reconocieron. Ellos no supieron quién era él. ¿Y qué si algún hipócrita hubiera subido allí y hubiera dicho, yo soy el Mesías, yo soy el doctor fulano de tal? Ellos lo hubieran aceptado. Pero cuando se trató de un hombre que había nacido de un nacimiento dudoso, sin educación de ninguna escuela a la que él hubiese asistido para aprender, sin haber tenido ningún seminario, ninguna tarjeta de compañerismo. Sin embargo, él era la interpretación de la palabra de Dios, hecha manifiesta. Las obras que yo hago les dicen quién soy.
Si no hago las obras que fueron prometidas que yo haría, entonces no me crean. ¿Y no pudiéramos aplicar eso mismo este día? Cuando el Espíritu Santo venga, lo cual ellos quieren aplicar a alguna otra edad, cuando Él entra en acción y en las demostraciones de su poder de vida eterna, la gente quiere llamarlo un fanatismo salvaje. ¿Por qué? Ellos se están apoyando en su propia prudencia y no en la palabra del Señor. Y ustedes saben que así es. La identificación, que la propia interpretación de Dios es la manifestación de la promesa. Quizás yo lo diré. Lo haré un poquito más claro. Cuando Dios habla la palabra, Él no necesita a ningún hombre o a ninguna mujer o a nadie más que diga lo que eso significa. Cuando Él dijo, pues ustedes dicen, Dios quiso decir esto. Dios quiere decir justamente lo que Él dice que quiere decir, ¿ven? Ahora, ¿cómo interpreta Él su propia palabra? Al cumplirla. La Biblia dice, una virgen concebirá. Ella concibió. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios dijo, sea la luz, y la hubo. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios también dijo que en estos últimos días Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Y Él lo ha hecho. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso únicamente necesita una aceptación. Alguien que acepte lo que Dios ha hecho. Eso no necesita una interpretación. Dios interpreta su propia palabra. Dios prometió las cosas que nosotros vemos día tras día, que Él las haría en el último día. La gente hoy en día, como fue entonces, se apoya en su propia prudencia. Mi pastor dice que eso es fanatismo, pero la Biblia dice que acontecería. En la prudencia, ¿de quién se va a apoyar usted? La Biblia prometió que en los últimos días, la edad de la iglesia de la Odisea llegaría a ser tan rica y se pondría tendría tanta suficiencia propia. Yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Estoy sentada como reina. Y ella es rica. Y Él dijo, ¿no sabes que eres miserable? Ahora, esa es la edad entera de la iglesia. La iglesia, a la iglesia de la Odisea, estás desnuda, ciega, pobre, miserable, y no lo sabes. Sentada en sus riquezas, millares de millares y millares de miembros. Casi toda la riqueza del mundo en la mano. Juntándolo todo hasta la fecha con la Iglesia Católica y los protestantes juntos como se están juntando, ellos poseen la riqueza del mundo.